Entonces no es justo sacrificar tiempo de los demás. Mira, Pablín ha regalado encuentro entre la Pucamana y el Ministerio de Recursos y Tecnología para hablar un poco sobre acceso a la información y sobre precisamente en torno al acceso a la información, lo que tiene que está estrechamente relacionado con este asunto de las bibliotecas. Yo voy a hacer una presentación. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, director de investigación del Ministerio de Recursos, Ciencia y Tecnología, del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y coordinamos hablar un poco sobre iniciativas de archivos abiertos, de acceso abierto a la información, que es un tema, aunque se ha tratado en varias ocasiones, yo considero que se le ha sacado un poco provecho y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta porque difícilmente vayamos a poder financiar con ningún proyecto, en ninguna universidad en particular va a poder financiar el acceso a todas las revistas que necesitamos. Por esa razón es crítico que conozcamos sobre el acceso abierto a la información y sepamos que, aunque nos beneficia bastante, no surgió necesariamente para países en vía de desarrollo, que somos los que más podemos beneficiar de eso. En la actualidad en el mundo se llama Open Access Initiative, una iniciativa de archivos abiertos, que es de un movimiento generalmente propugnado por que la comunidad científica a nivel internacional tenga acceso a la información que se produce. Sin embargo, es sumamente importante que sepamos que dentro de esto hay varias formas de verlo y varias iniciativas, y que nosotros debemos saber que para producir información de calidad en torno a la investigación científica, lo más relevante es tener acceso a las revistas científicas de mayor calidad. Porque por ahí me ha tocado discutir en algunos foros regionales, y hay gente que piensa que, bueno, debemos tener nuestros repositorios, debemos tener acceso a las tesis, que muchas veces son tesis de licenciatura, debemos tener acceso a una serie de informaciones, pero que no tienen el filtro de calidad de las revistas científicas, entonces nosotros debemos tomar eso en cuenta. Entonces, ¿qué es y cómo nace el movimiento de acceso abierto a la información? Sucede que, aunque yo voy a pasar esto de cada una de las diapositivas y voy a hablar un poco, no necesariamente voy a ver por asuntos del tiempo. Quiere decir que si ven alguna lo paso rápido, que tenga un poco de texto, es porque no necesariamente estamos en lo que diga. ¿Qué es y cómo nace el movimiento Open Access Initiative? Fíjense, un asunto que es importante, y aunque mucha gente lo sabe, es no saber cómo nacen las revistas científicas. Y también, ¿quién es que inserta en las universidades, en el mundo en general, que le confiere importancia a la investigación científica? Muchas veces nos gusta pensar que son las universidades, pero el motor que genera la solución por las universidades son las sociedades científicas. Las universidades europeas, la Universidad de Bolonia, por ejemplo, que data del siglo XI, que casi todos los documentos coinciden, que se fundó en 1088, que hay algunos que dicen que no, la Universidad de Bolonia. La investigación no se le dio relevancia hasta que empiezan a surgir las sociedades científicas en el siglo XVII. Hubo una que surgió en el siglo XVI, pero básicamente el siglo XVII, con la Academia del Cimento en Italia, la Academia de Lince, también en Italia, de la de Lince propio del cimento después, aunque el cimento es más relevante para los físicos, porque se considera que los fundamentos de la física moderna se sentaron ahí. Y en el 1662, con la Sociedad Real de Londres, que se establece como una sociedad científica y es a quien se debe el surgimiento de la primera revista
científica, o quizás nos gusta decir que la segunda, que es Philosophical Translation of the Royal Society of London. La otra revista, Les Journaux Savants, en Francia, que nace unos meses antes, en 1665, se llega a considerar que esa revista no siguió estableciéndose como una revista científica, aunque yo difiero lo que dicen que esa no fue una revista científica como tal. Yo creo que degeneró un poco, se pudiera decir, pero los estándares que existían en el siglo XVII permiten decir que esas eran dos revistas científicas, aunque solo quedó como revista científica Philosophical Translation of the Royal Society of London, que está celebrando sus 350 años. Y eso es sumamente importante, lo de la primera revista científica. Entonces, cuando esto nace, obviamente, como todo nacimiento, hay una serie de imperfecciones que en la ciencia siempre va a haber, ¿verdad? Hay una serie de imperfecciones que se fueron llenando luego, y entonces, con esto, después que empezó a producirse información científica en grandes cantidades, nosotros vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a producir mucho más información, empezó a incrementarse la cantidad de científicos y otra serie de exigencias para las revistas científicas, pero un punto importante es que cuando muchas empresas entran en escena para las revistas, las publicaciones científicas, esto las empieza a encarecer y hace crisis hacia la década de los 70 o realmente en 1985 después, porque el gran aumento en cuanto a la producción de la literatura científica se genera entre los años 60 y 70, pero hace crisis en los 80, simple y sencillamente porque empresas grandes empezaron a jugar un papel importante en la producción de la literatura científica, porque adquirieron los derechos de las sociedades científicas, mientras la información científica estuvo en manos de la sociedad científica únicamente, era más barata. Pero cuando Springer, la Wiley, entre otras, John Wiley and Son, empiezan a jugar un papel estelar en eso, entonces empieza a aumentar el precio de la literatura científica. Sucede que cuando las universidades de países desarrollados se encuentran con el problema de que, por ejemplo, se estaba produciendo aproximadamente un 1.9% de incremento del presupuesto en cuanto al gasto de las publicaciones, pues 10 o 12 años corridos para una biblioteca, para una universidad, que se le vaya produciendo un incremento en el costo de compra de información científica, genera un problema grave, y obviamente generó un problema de crisis que llevó a el surgimiento de las iniciativas de archivos abiertos. Obviamente en el área de ciencia siempre ha habido en general, con una gran parte de la comunidad científica, el sentimiento de querer que la literatura científica sea gratis para todo el mundo, aunque obviamente la información científica no la puede digerir todo el mundo, porque hay mucha gente que piensa que eso es tratar de discriminar a los demás, pero es que si no se tiene información para digerir la información científica, obviamente usted puede estar frente a eso y no la va a digerir. Eso es sumamente importante. Entonces es un movimiento que tenía varios matices, que podemos decir que se inicia en los años 90, pero realmente a partir del inicio del siglo XXI, pues nosotros vamos a ver cómo empieza a ganar terreno las iniciativas de archivos abiertos, cuáles hay, qué se está haciendo para que se pueda afianzar en el mundo y de qué manera nosotros podemos beneficiarnos del acceso gratis a la literatura. Entonces, ya habíamos dicho que es para que el acceso a la literatura científica a bajo costo, nosotros vamos a ver cuál es el estatus, cuáles son sus perspectivas y cuál es un poco la historia
de este movimiento. Algunas fechas ustedes van a ver acá, por la premura con que se hizo, a pesar de que la invitación tiene un poquito de tiempo por asuntos que yo tengo, van a ver que algunas fechas se quedan en el año 2006, 2008, y es porque yo cogí algunos, corté y pegué de un artículo, o de dos artículos que yo escribí al respecto, que ya están publicados. Por eso no está entre comillas, pero muchas de estas cosas son copia y pega de un artículo que yo escribí, y algunas veces se quedaron igual, pero yo voy a inventar algunas cosas. Entonces, habría un poco lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, las publicaciones secundarias como los Biological Abstract y Current Contents, que antes de las publicaciones electrónicas eran sumamente importantes para uno ubicar qué estaba ocurriendo en la comunidad científica, qué tipo de trabajo se estaban publicando. Y aunque estas publicaciones secundarias han evolucionado, quizás con las bases de datos en muchísimos casos pues no juegan el mismo papel que jugaron hace 30 años. Un punto importante en el acceso a la información es que podemos decir que la democratización de la misma se produce gracias a lo que ocurrió en la década de 1980, que es el computador personal que empieza a ganar terreno en el mundo. Y que obviamente después también la Internet, que se utilizó primero militarmente y después para el control de los ferrocarriles. Entonces, después de eso se hizo popular, pero obviamente sin el desarrollo del computador personal hubiese sido posible este desarrollo de las publicaciones electrónicas. Hablaba hace un ratito de qué ha ocurrido cuando las compañías como Reed Elsevier, Springer Science and Business Media y John Wiley & Sons compraron derechos de publicación de las revistas científicas de mayor calidad. Eso se considera en general que contribuyó significativamente al encarecimiento de las publicaciones científicas. Y un encarecimiento de 1.9% por año es muy significativo. Si ustedes ponen en cambio después de 10 años, significa bastante. Entonces, esa crisis que se produce con las publicaciones científicas, con el costo de acceso a la información, pues se conoce como crisis de las series. Se puede traducir al español así, quiere decir crisis de las publicaciones científicas periódicas, porque los presupuestos de las bibliotecas en las universidades no podían compensar ese aumento. Entonces, un asunto que hay que entender es que el desarrollo se sustenta precisamente sobre la base de generación de conocimiento y de comercio, entre otras cosas, pero que la generación de conocimiento es fundamental. Y si usted no tiene cómo consultar cuáles son los avances que se están produciendo en determinada área, usted no puede generar ningún conocimiento, porque sencillamente yo no puedo decir que algo es nuevo si yo no sé qué es lo que se está haciendo. Quiere decir, tengo que saber cuál es el estado del arte. De otra manera, no hay forma que yo pueda decir con propiedad que algo que tengo frente a mí es nuevo, porque tengo que compararlo con lo que han hecho otros. Precisamente la cápita de discusión en la literatura científica, en un artículo científico, ahí es que usted pone de manifiesto por qué lo suyo es diferente. Por lo tanto, usted pone de manifiesto qué es lo que se genera como conocimiento. Ciencia es producción de conocimiento, por lo tanto la discusión usted afianza de que eso es un conocimiento generado, que obviamente, y no estoy sonando probablemente para ninguno de ustedes, eso es para la mayoría, si por lo menos a uno le estoy diciendo que bueno, que cuando uno en la introducción establece una serie de aspectos, que usted establece el estado del arte del campo del que se trata, usted está diciendo, bueno, estamos en este punto, se ha hecho todo esto y estamos en este punto.
Y en general, como usted establece sus objetivos, que va a tratar de establecer de alguna manera, no tiene que decirlo con esas palabras, hasta dónde usted quiere llegar con eso. Y en la discusión, entonces, se toma en cuenta toda esa parte del estado del arte y la parte de los antecedentes, obviamente, de su tema, de su tópico, y establece entonces por qué lo suyo es diferente a los demás, o si sencillamente usted está, los resultados de investigación están dando apoyo a otra cosa que ya fue descubierta antes. Eso es sumamente importante. Bien, entonces, aquí tenemos que, en su sentido más amplio, se destacan tres modelos fundamentales que no son mutuamente excluyentes en relación al acceso a la literatura científica. Y los mismos son, y se propusieron iniciar nuevas revistas científicas de acceso abierto, que vamos a ver un poco eso, fueron para estimular a los autores a proveer acceso gratis a sus archivos de trabajo publicados y abrir acceso a journales convencionales basados en suscripciones. Las suscripciones, como son de una sociedad científica y solamente de esa, regularmente tienden a ser más baratas si no hay mucha intervención de empresas muy grandes. Quiero decir, y eso es sumamente importante, que existe en mucha gente la idea de que si es gratis es mejor que lo que es pagado. Eso sería un error. ¿De acuerdo? Estamos propugnando porque toda la literatura científica sea gratis, pero que sea gratis no quiere decir que es mejor que uno que cueste muchísimo dinero. Que uno siempre tiene que ver la calidad de lo que se está produciendo, y eso es lo fundamental. O sea, y empieza, y parece irrelevante, empieza incluso, aunque cuando uno va a ver la calidad de una revista, por lo menos yo lo primero que veo es cuánto respeta esa revista sus reglas editoriales. Si esa revista no respeta sus reglas editoriales, yo no puedo esperar más nada. O sea, si te dice que ponga la literatura citada de una manera, o que cite de una manera, y tú encuentras un artículo donde está de una manera y en otro está de otra, esa revista no se respeta. Entonces, es una de las cosas, por ejemplo, la revista nuestra, nosotros tenemos que ver, porque, ya, no voy a decir la revista que se va a poder saber, con una revista local, que yo le entregué un artículo, y bueno, esa es una revista de semi-divulgación, quizás si quiere, pero se habla de que es una revista científica. Y el artículo mío tenía 23 páginas, una nota breve. O sea, me publicó un artículo con una nota breve, con 23 páginas de publicación. Si eso es una nota breve, tenemos que revisar, ¿verdad? Es breve, entonces lo que no es breve. Y no 23 páginas de borrador, sino 23 páginas publicadas. Bien, es evidente que nosotros sabemos que si en Inglaterra, en Estados Unidos, o en Europa en general, en Estados Unidos, se crearon problemas serios con el pago de las suscripciones a la revista científica, en la República Dominicana, países como República Dominicana, que son países emergentes, quizás la crisis no se nota tanto por el tamaño de la comunidad científica, pero ahora se empieza a notar porque nuestra comunidad científica está creciendo. Y eso es sumamente importante que nosotros sepamos, cuando hablamos de la comunidad científica, hace 10 años era más pequeña, pero por una razón simple, y es que no había fondos para investigación. Esto ha traído una serie de gente, y aunque pueda atraerse otros fondos del exterior, pero hay unos fondos sí, que son del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico, que es importante que todo el país tome en cuenta que no importa quién esté en el palacio, no importa quién esté en el ministerio, porque el que esté en el ministerio depende de quién esté en el palacio, ¿verdad? El país tiene que luchar porque esto se mantenga, pero que se mantenga con calidad. O sea, que yo no le apruebo un proyecto favorito que sea amigo mío. Claro, después que uno empieza a interactuar con la gente, se hace amigo, pero que es que yo evidencie cuál es la calidad de lo que tienen, porque esa es la única manera que eso implicaría el desarrollo. Entonces, países que no estábamos en el mapa en términos de la producción científica, ya lo estamos, lo que quiere decir que se incrementa bastante la producción de información científica,
porque muchos que no estábamos en el escenario ya estamos y pensamos crecer bastante. Entonces, eso, si tenemos que las comunidades en Europa y en Estados Unidos crecen, aunque no un nivel tan grande como podemos crecer nosotros, y eso hay que entenderlo, nosotros podemos crecer todavía 300, 400, 500% de lo que estamos. No quiere decir que vamos a estar mejor que ellos, que nosotros vamos a estar mejor de lo que estamos. O sea, porque si yo tengo 2 y subo a 4, ¿verdad? Yo dupliqué. ¿Estamos claros? Si tengo 4 y subo a 8, yo volví a duplicar, ¿no? Y entonces, cuando hago el análisis puedo decir que crecí 1000, 2000, 3000 veces, pero que hay que tomar en cuenta que ese crecimiento 1000, 2000, 3000 veces, ¿qué es lo que eso implica? Que, por ejemplo, Europa y en Estados Unidos, difícilmente eso se vaya a dar, porque ya tienen un sistema maduro que nosotros no tenemos. Eso es sumamente importante. Entonces, si creó problemas en países desarrollados, en países como nuestro, crea mucho más, en la medida en que la gente se interesa en hacer ciencia y que empezamos a entender que no debe ser solo turismo, y no estoy atacando el turismo, que es sumamente importante, pues si vamos a hacer solo turismo, quizás bastaría con ponerse una tanga y empezar a bailar. Y no, repito, no estoy eliminando el turismo, que es importante en nuestra economía, pero la ciencia también es sumamente importante. Nosotros debemos tratar de que se trabaje con eso, porque esto nos puede atraer otras riquezas, nos puede llevar a otros niveles, porque incluso la industria turística puede tener sus problemas. O sea, basta con que, por ejemplo, se haga un escándalo de que hay una enfermedad contagiosa aquí, ya eso puede hacer que se vaya a pique el turismo. Y entonces es importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Aunque obviamente se pueden dar otras crisis como ya no tan grandes, pero si exportamos mucho se puede producir, como por ejemplo nosotros no tenemos mucho cuidado sanitario en los productos que generamos, y Estados Unidos acaba de prohibir que entren a su país frutas dominicanas. O sea, y eso hay que tomarlo en cuenta, y eso no se hace por corazonada, eso se hace también sobre la base de lo que se ha generado en ciencia. Eso es importante. Bien, aquí debo señalar que la UNESCO ya ha generado varios cursos de entrenamiento para educar a la comunidad científica sobre el acceso abierto a la información científica. Y esos gráficos que están ahí son de esos cursos. Yo traje toda la literatura con relación a eso, porque está gratis. Si a alguno le interesa, con muchísimo gusto se la suministro. Aquí está señalando cuáles pueden ser las causas de la crisis en cuanto a la crisis de la sede, o sea, de las publicaciones científicas, que quiere decir que una escalada exponencial de los precios, un recorte en los presupuestos de las bibliotecas, porque cuando se produce crisis, por ejemplo, como la que está trabajando Europa ahora, y que en algunos sitios se ha sentido más que en otros, en Grecia se ha sentido mucho más, en los demás países de Europa, en España se ha sentido bastante. En muchísimos casos se empieza a recortar las cosas que se consideran menos sensibles. Nosotros, los que estamos afectados, no sabemos que no, para que se consideran menos sensibles, y decirle a una biblioteca que tiene un 10, un 15, un 20% menos, resulta asunto de una firma, sin ver las implicaciones que eso tiene. Y claro, un economista puede decir, no, pero tiene que ver las implicaciones que tienen las demás cosas. Si tú le recortas a un hospital, le recortas a la agricultura, por la comida, etc. Habría que ver, pero es importante que sepamos que cuando se producen crisis, los presupuestos que más sufren son este tipo de presupuestos. Inflación y recesión económica, fluctuaciones en la conversión actual, la conversión de monedas, que es importante, porque por ejemplo si a nosotros se nos disparara, yo espero que no, el dólar del 45 por 1 al 90 por 1, quiere decir que tenemos una crisis muy fuerte,
y que los recortes van a ser mayores que aunque te den lo mismo en pesos, te están dando la mitad, es decir, te está reduciéndose bastante. Y obviamente, ¿cuáles son los resultados de la crisis en la serie? Como establecer consorcios entre bibliotecas, que es importante que nosotros podamos contemplar eso, que eso no es exactamente acceso abierto, que se pueden producir consorcios de bibliotecas. Y yo quise poner esto porque queremos tomar en cuenta, si nosotros tenemos un programa doctoral o de maestría sándwich con alguna otra universidad en el exterior que tenga mucho acceso a la información, a los que están participando en ese programa le podemos dar acceso, pero eso es solamente un pedacito del pastel, que es que eso no va a contribuir grandemente, sin negar la importancia que pueda tener. Quiere decir que es relevante que lo tenemos. La digitación de volúmenes de antes, de la época de las revistas científicas electrónicas, que datan del 1996 aproximadamente, 94, 96, las revistas científicas electrónicas, no hay un consenso en torno a eso, pero se empieza a producir solamente así, con poco papel, a partir de esa época. Yo comentaba ayer que, por ejemplo, ya yo no recibo de las revistas que estoy suscrito, yo decidí no recibir absolutamente ninguna en físico, porque uno tiene una casa que tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y tú puedes llevar a la oficina, pero ya tú después que tengas su oficina, todo, la oficina también tiene limitaciones. Es decir, cuando usted la tiene electrónica, le resulta mejor porque usted tiene menos espacio que ocupar en su casa. No siempre tiene algún papel, pero no es lo mismo. Si todos los meses te llegan 5, 10, 15 revistas, que son 15 espacios más en tu casa, que es probable, como le pasa a mucha gente con la época en que nada más eran impresas, que su casa era relativamente grande, pero el requisito para dormir era bien chiquito, precisamente por la cantidad de literatura que tiene. Ahora, con esto, usted tiene que obviamente tener buen acceso a la web, y eso es fundamental. Entonces, para esos fines, muchas revistas que, por ejemplo, existen desde el inicio del siglo XX, otras desde el siglo XIX, se empezaron a digitalizar y, aunque no estaba en la época digital, ya usted puede tener acceso a ellas de forma digital, lo cual es sumamente importante. Pero que eso amplía la posibilidad de usted tener acceso a ella, pero no la democratiza. ¿Qué significa democratizar el acceso a la información? Que usted pueda tener, llegar a ella sin importar si usted puede o no puede pagar. Esa es la democratización del acceso a la información. Eso es sumamente importante. Entonces, aquí en esta última, de abajo dice Open Access Movement, o sea, el movimiento de acceso abierto, que tiene Free Open Access, el Code Open Access. Yo voy a hablar un poquito de eso. Quise poner esta diapositiva para hablar un poco de más o menos cómo se considera la causa de la serie y que esto ha adquirido tanta importancia que la UNESCO está ofreciendo entrenamiento en iniciativa de archivos abiertos. Entonces, si nosotros le prestamos atención a esto, podemos no solamente aprovecharnos de eso, ser instructores y más que eso, tener acceso a esa información, porque repito, nosotros por más que nos aproximemos, no vamos a poder cargar con todo el peso que implica tener acceso a toda esa literatura. Por ejemplo, ha habido universidades recientemente, tan recientes como hace 3 años, que han tenido proyectos con la revista Nature, por ejemplo, porque ellos, Nature les duplicó, le aumentó el precio de pago por publicar en ella. Ustedes saben, para los que no lo saben, cuando usted somete un artículo a una revista científica, realmente usted tiene que pagar por página de lo que le van a publicar. Que en algunos casos, aunque la revista se pague, si usted después que le aceptan el artículo, porque el pago, la aceptación no depende del pago, después usted se lo aceptan, le hace el pago. Si usted después que le aceptan el artículo, ha pasado varias veces, te dicen eso vale tanto, si yo no tengo un proyecto, yo no lo puedo pagar,
pues la revista ya lo aceptó para publicación, en muchos casos tiene fondos para lo que puede acudir para compensar lo que tú tendrías que pagar por eso. Pero eso tiene un límite y como nosotros estamos subiendo en el Producto Interno Bruto, puede ser que en algún momento digamos usted no califica. Y eso es importante. ¿Nosotros tenemos acceso a Internet? Sí. Sí. Entonces, vemos que el auge de la revista científica electrónica coincide con los órganos abiertos. Un proyecto a 3 años en el Reino Unido, o sea, de 1995-1998, realizado como apoyo a la Biblioteca Electrónica del Reino Unido, bajo el liderazgo de Steve Hitchcock, del Grupo de Investigación del Multimedia del Departamento de Electrónica y Ciencia de la Computación de la Universidad de Southampton, es que esa coincidencia es sumamente importante porque lleva a que se pueda realizar algunos movimientos de los que voy a hablar, y voy a hablar fundamentalmente del Public Library of Science. Pero también hay otros archivos como el ARXIV, en el que hay muchas cosas para física y matemática. Y esto, además de, por ejemplo, el Directive Open Access Journal, que ya tiene todas las publicaciones de acceso abierto, es importante porque nos dice que hay mucha gente pensando en de qué manera se puede facilitar que todo el mundo tenga acceso a información de calidad. Entonces, en este proyecto se consiguieron 3 objetivos fundamentales. Fue proveer acceso inmediato a las versiones electrónicas de las revistas científicas existentes en la época, proveer técnicas poderosas de conexión de intermedia y apoyar acceso más rápido de información, incluyendo revistas científicas y otros recursos de la web. Entonces se pueden ver los objetivos de manera detallada en esa página de los tránsito y entonces, durante el periodo de ejecución del proyecto, las publicaciones electrónicas disponibles en la web crecieron de unas cuantas decenas a varios miles. Aunque parece fácil pasar de versión impresa a electrónica, no es fácil porque implica otros costos, y aunque uno puede ver que en sentido general puede en estos momentos salir más barata, pero el tránsito fue muy costoso, sobre todo si ya tú tenías 100, 80, 70 años produciendo con la versión impresa. Escanearlo para hacerla digital era bastante costoso. Tiene que tener gente que te haga ese trabajo, o compañía que haga ese trabajo. Entonces, muchos de ellos en formato de documento portátil, PDF, Hitchcock y colaboradores destacan la importancia de las conexiones para los journales electrónicos. Quizás en lo que se maneja hoy yo no hubiese tenido que decir nada más que links, pero quise decirlo en castellano. Entonces, para usuarios de manera tal que provee acceso a información con mayor rapidez para la biblioteca, porque permite agotar las publicaciones con más efectividad. Por ejemplo, la revista Brazilian National Academy of Science sale semanalmente y ha pasado de producir inicialmente, cuando surgió el año 1915, de producir unas 500 páginas al año, está produciendo entre 20.000 y 22.000 páginas al año, porque sale semanalmente, todos los martes o miércoles. Preferible, o sea, regularmente los miércoles, pero puede salir los martes, sale el número de esta Proceeding o the National Academy of Science, y uno puede tener acceso. Pero aquí, aunque este es de acceso abierto, el acceso abierto puede tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, para República Dominicana y otros 46 países, o para 47 países, el Proceeding National Academy of Science, se llama PNAS, es gratis. Solo para 47 países, ¿verdad? Y yo dije, si estaba mencionando República Dominicana, para 46 más. Yo las reviso todas las semanas, pero por ejemplo, la semana pasada yo he ido a Europa, e incluso en Barbados intenté bajar algunos artículos y no me lo permití, porque en esos países no son parte de los 46 países que pueden tener acceso. Esa revista
tiene un impacto casi tan alto como Nature. Y ahí se han publicado trabajos de muchísima calidad, aunque esa revista tiene mayor inclinación hacia la parte de los géneros de ciencias de la vida, aunque publica física, química, etcétera, pero no es tan fuerte en esas ciencias de la vida, incluyendo el área de salud. Ya les había dicho, no voy a abundar más sobre el origen y nacimiento de la revista científica electrónica, que ha sido estudiada en varios casos, porque muchas veces nosotros pensamos que pasar de un sistema a otro, o mucha gente considera que es muy fácil. No, bueno, vamos a pasar de la educación cara a cara a la educación por la web, y piensa, por eso nada más es tener la computadora. Y usted tiene que estudiar cuál es la diferencia, cuál es el impacto, y si todo el mundo puede educarse de esa manera. Eso no es tan fácil. Entonces eso cuesta bastante en términos de lo que es investigación, y uno tiene que tomar eso en cuenta. O sea, todo cambio que se vaya a generar tiene un costo, aunque yo no lo pague personalmente. Por ejemplo, cuando uno piensa, si hace una publicación que tú lo hiciste con alguien en un laboratorio, tú no le pagaste a ese en el laboratorio, pero esa investigación no salió gratis. Además del tiempo que tú inviertes, fácilmente en esa investigación, por más barata que tú consideres, se gastaron $100,000 o $200,000. Que tú no lo vas a contabilizar así, pero tú tienes que ver el espacio que usaste, el tiempo del colegio por el que tú estabas trabajando, los reactivos que tiene, cuánto se desprecia el equipo. No usa un microscopio electrónico, ese microscopio electrónico, cada vez que tú lo usas, como cuando tú usas tu vehículo, como cuando tú usas cualquier cosa, eso se va despreciando, eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces tú tienes que contabilizar eso, y eso es sumamente importante que uno lo tome en cuenta. Hablar un poco de cuántas revistas ha habido, que en principio se fue tímido con eso, que ya casi todas las revistas, todas las revistas de calidad son electrónicas, algunas ya son solo electrónicas, no te envían ningún ejemplar físico, no es necesario, aunque obviamente todavía en nuestro medio uno está acostumbrado a que tiene que haber información impresa. Por ejemplo, nosotros hacemos un congreso en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y todavía hay que imprimir 1000 libros, hay que imprimir copias de diferentes cosas que uno puede ahorrarse el imprimir eso, porque gasta, incluso si quieres hablar de conservación del ambiente, gasta menos y puede hacerlo de mayor acceso a todo el mundo. Pero por mucho tiempo nosotros en medios como la República Dominicana vamos a estar teniendo esa impresión, aunque la podamos tener electrónica. Eso genera, obviamente, que en muchísimos casos el acceso electrónico es más débil que la impresión, y debería ser al revés. Entonces es un asunto que hay que entender, y que se hará entender a la gente que toma decisiones en la medida en que usted vaya señalándole que eso es una necesidad, y la medida obviamente que esas personas se vayan modernizando. Eso es un momento. Modernizándose quiere decir que se vaya poniendo acorde con lo que está pasando en la tecnología y en la ciencia en sentido general. Entonces, la iniciativa de archivos abiertos, nosotros podemos hablar de lo que es gratis y lo que es abierto, pero en la literatura científica, para los software, es sumamente importante definir lo que puede hacer uno u otro, pero en la literatura científica ahí no hay mucha cosa que hacer. Lo que tenemos que ver es si el acceso es gratis, porque un artículo científico después que está publicado yo no lo puedo modificar. Un software libre con las diferentes variantes que haya, puedo tener permiso para modificarlo, pero el artículo científico, una cosa que yo le enseño a mis estudiantes, inmediatamente está publicado, aún tenga un error en la redacción, tiene que quedarse así. Ya inmediatamente que fue publicado, tiene que quedarse como si estuviera en un papel, porque sencillamente usted no puede variar lo que se dijo en ese momento, aunque usted pueda decir que haya que hacer una que otra modificación. Eso es sumamente importante. Aún sea algún error ortográfico, usted te puede decir, no, se fue este error ortográfico aquí, yo no lo puedo corregir, la revista se tiene que quedar así. Y ha pasado en muchísimos casos,
De hecho, usted ve con los trabajos impresos que a veces usted va a ver un colega, usted mismo, pero bueno, con lo uno no se da cuenta, uno mismo, va a un colega y ve que a veces tiene cosas escritas por él o por ella y tiene correcciones hechas a lapicero ya de lo que se publicó. Es para esa persona saberlo, pero en revista no se puede modificar. Eso es sumamente importante. Yo quiero destacar, por ejemplo, el papel que ha jugado el doctor Peter Suber, profesor investigador de filosofía y director del proyecto de acceso abierto en Ethan College, en Richmond, Indiana, que publica el año 2000 el Demon Swap Spark. Y realmente es un grandísimo servicio a las iniciativas de archivos abiertos. A las iniciativas de archivos abiertos porque se establece lo que está ocurriendo en la producción de información en el mundo y eso es sumamente importante y salen boletines en ese sentido y obviamente que también eso es sumamente importante, nosotros lo aprendamos, muchas veces pensamos y lo que tenemos condición de isla lo sabemos más, pero muchas veces no nos damos cuenta, pero otros sí se dan cuenta. El comportamiento de la gente de las islas regularmente no es el mismo de la gente del área continental. Nosotros tenemos mucho más presente, esto es mío. Aunque si yo lo inicié, voy a tratar de siempre mantener algún control, porque yo debo tener algo. Entonces hay que empezar a pensar, y por eso sigo hablando de Peter Sober, de que tú tienes que preparar gente para que siga ampliando eso y obviamente cuando tú desaparezcas o no quieras seguir en eso, pues que esto no se detenga, porque si es bueno debe mantenerse y eso es sumamente importante. Y me excusa que yo haga esa introducción, yo soy dominicano, pero obviamente no puedo dejar de reconocer que para nosotros una de las cosas que nos ha hecho mucho daño en el sentido de isla, ¿verdad? O sea, que nosotros en las islas, digo que son más pequeñas quizás el problema es mucho mayor. Las islas nosotros tenemos en cuenta esto es mío, yo debo tratar de protegerlo para que siempre esté conmigo, aunque ya yo no dé para nada más. Entonces si usted empieza a pensar de otra manera, pues entonces ayuda bastante a que se formen otras personas y obviamente colabora para que sea quien sea que lo maneje, las cosas funcionen bien y progresen. El mundo de todo lo que sea, o sea, nosotros podemos ver que es bueno en el mundo, en el sentido general, lo empezó alguien que quizás nosotros ni siquiera conocemos. Pero por ejemplo, yo veo muchísima gente que no se sabe quién inventó el microscopio, y mucha gente dice, ¿cómo? Pero yo he leído otra cosa. Pues si el microscopio, empezamos como que es un instrumento a través del cual yo puedo agrandar las imágenes, eso no se sabe qué es inventó. Claro, usted me dice, el microscopio electrónico sí se sabe, pero el microscopio como tal, claro, el microscopio compuesto usted sabe quién es el inventó el telescopio, usted sabe que lo inventó, pero el microscopio no se sabe qué es el inventó. Porque fue producto de múltiples cosas y la gente fue probando con ensayo y error, probando diferentes cosas. Entonces, usamos muchísimas cosas hoy día que ni siquiera sabe quién lo hizo, porque lo hizo bien. ¿Estamos claros? Un punto importante es que cuando se habla de acceso abierto a la información científica, en la web, y ha habido muchos foros internacionales para discutir cuáles son las bondades de diferentes aspectos de la producción científica. Hay gente que ha cuestionado el peer review o revisión de pares. Para mí, sería catastrófico para la humanidad eliminar la revisión de pares, que es cuando usted somete un artículo para publicación en una revista, se le envía a dos o más colegas, probablemente a dos especialistas en esa área, para que haga una revisión crítica. ¿Qué significa una revisión crítica? Que vea si usted ha hecho buen uso de la información que hay, si vea que usted está suficientemente, o el equipo está suficientemente informado
del tema, que vean si, además de estar lo suficientemente informado, eso quiere decir que tenga información actualizada, pero la información antigua también es importante, que observe si la forma como usted dice que lo hizo es la apropiada para ese tema que ustedes encuentran. A veces hay quienes te dicen que hacen una cosa y eso no es lo apropiado para ese tipo de investigación, que obviamente quien más que el especialista sabe si es lo apropiado porque está a cargo de eso. Entonces, saber, ¿verdad? Si las citas que usted hace son las apropiadas, si usted tiene un buen manejo de la información científica, y quien te puede llevar a eso es el que te hace la revisión de pares para darle calidad a las publicaciones científicas. Entonces, aunque ha habido voces que se han levantado contra la revisión de pares, que dicen que de todas maneras los artículos pueden salir con error, no hay otra cosa que hagamos los seres humanos. Usted quiere que se haga la naturaleza, excepto la que hace la naturaleza, que es perfecta, que no tenga errores. O sea, por eso en ciencia las cosas van cambiando. Entonces, el hecho de que se haya colado algún artículo que sea malo, aún con la revisión de pares, eso no quiere decir que la revisión de pares no sirve. O sea, es lo que nos ha dado la calidad que tenemos hoy día, y eso obviamente se empezó a contemplar en el siglo XIX, pero se afianzó obviamente en el siglo XX, de hacer revisión de lo que se sometía para publicación. Entonces, de la única manera que se puede tomar en cuenta, monitorear la calidad de lo que se está produciendo, es si tiene revisión de pares, y las revistas que tienen mayor calidad, precisamente se empieza a ver esa calidad para tenerle confianza sobre la base de la revisión de pares. Eso es sumamente importante. Fíjense que aquí dice que en sus inicios una parte importante de las revistas científicas electrónicas eran ofertadas gratuitamente. De unas 26.000 o 27.000 de altísima calidad que existe en la actualidad, ofrecer 10, 15 o 20 en principio gratis era fácil. Ya no es tan fácil, y obviamente que para producir eso uno tiene que ver, aunque propugna por el movimiento de archivos abiertos, por cuánto sale poner eso a la disposición de los demás. O sea, y si uno puede colaborar, obviamente en algún momento es importante que lo haga. La Biblioteca Pública de Ciencia, Public Library of Science, es para mí uno de los puntos más importantes del movimiento de archivos abiertos, porque en el año 2000 aproximadamente 34.000 científicos de 180 países decidieron ver de qué manera podían influir en que la literatura científica fuese grande a la comunidad científica, y declararon, se pusieron de acuerdo para declarar un boicot a las revistas que después de 6 meses de haber salido no pusieran gratis a disposición de la comunidad científica lo que se había producido. Eso obviamente genera diversas reacciones, porque si una empresa tiene su modus vivendi de eso, pues obviamente va a reaccionar y va a generar una serie de fisuras con quienes están tratando de propugnar porque algo sea gratis. Entonces, eso tuvo algún impacto, hubo reacciones, y de ahí se generaron todas las variantes de acceso abierto, como el Green Access, el Gold Access, entre otras cosas, porque las empresas no se iban a dejar desaparecer, de hecho no han desaparecido, tienen múltiples variantes en esto, no iban a desaparecer, entonces empiezan a buscar formas de contrarrestar esto en ese movimiento. Yo escribí en una ocasión, yo fui a los firmantes de la carta, de esos 34.000, decía que yo no creía ni quería que las revistas que no aceptaran eso desaparecieran, porque eso no es el objetivo. El objetivo es que me den acceso, ¿verdad?
Entonces, lo que es de calidad es de calidad. Lo que tengo que ver es de qué manera yo puedo tener acceso, no tratar de que se pierda. Entonces, la revolución realmente que se ha hecho con esto es para tratar de que haya acceso de alguna manera, pero no para que ninguna revista desaparezca. Repito, para que no cometamos el error que existe mucha gente que piensa que si un software libre y un software que hay que pagar, ¿verdad? Que el que es libre es mejor que el que no hay que pagar. Y eso sería un error grave, como que yo considerara eso en las revistas, porque usted va a ver publicaciones que tienen cierta base y que son importantes, que dicen que las revistas de acceso abierto tienen mayor cantidad de citas que las que no son de acceso abierto. Pero eso no quiere decir que necesariamente la que tiene mejor cita es mejor que la que tiene menor. Entonces, por esa razón, uno tiene que ver que el objetivo del acceso abierto no es que desaparezcan las que no se sumen a esto, sino que sencillamente se busca alguna alternativa, como se ha empezado a buscar, y eso es sumamente importante. Entonces, la Biblioteca Pública de Ciencias decidió, hacia el año 2003, publicar su propia revista. ¿Cuál es la modalidad de esto para que sea gratis? Quiere decir que no sale por ningún costo producir esa información. La respuesta a eso no es lo que ocurre. El asunto es que con esta lo que se trata es que si usted quiere publicar ahí, usted busque fondos para que se publique en esta revista y entonces que inmediatamente se publica, todo es gratis. Y esa revista tiene sus mecanismos. Es decir, que no es que sale gratis, es que usted la hace de acceso gratis, pero eso también tiene sus costos, ¿verdad? Por ejemplo, para Estados Unidos y en Europa, para muchos sitios resulta relativamente fácil, porque si yo nada más tengo que pagar por lo que yo estoy produciendo, para que sea gratis, yo tengo todo lo demás gratis, de todas maneras puedo reducir los costos, eso es sumamente importante. Y sobre todo, por ejemplo, que ya en la biblioteca no tengo que tener tanto espacio para tener las revistas. Claro, esto tiene, y los informáticos saben eso, tienen cosas que tengo que cuidar, porque si yo tengo toda la información en un solo sitio y hay un terremoto y se daña esa computadora, yo no puedo darme el lujo de perder toda esa información. Yo tengo que tener redundancia en algún sitio, tengo que tener esa información guardada en otro sitio para que esa información no se pierda, que sea igualito que cualquier biblioteca que yo tuviera de manera física. Entonces, los fondos que se recibieron en ese sentido, que obviamente cuando cosas así se comunican a estados que son maduros en torno a lo que hay investigación científica, regularmente acceden a dar fondos para estos fines. Yo considero, por ejemplo, en términos de lo que es el acceso abierto a la información, resulta de suma importancia que estados como la República Dominicana entiendan eso y podamos también tener información de dinero para esos fines, sobre todo para entender, y yo no me voy a cansar de señalar eso, es que mucha gente piensa que, bueno, estar en el movimiento de acceso abierto es poner información a disposición de todo el mundo, que es importante, pero la información puede no ser relevante, y yo tengo que ser realista en eso. ¿En qué sentido? Que mucha gente, bueno, le ponga las tesis de los estudiantes, que pueden estar hechas con muy buenas condiciones, porque realmente son tesis, entre comillas, de licenciatura, que tienen, por razones obvias, tienen sus problemas, tienen sus defectos. Aparecen tesis de licenciatura que son muy buenas, pero otras realmente no dicen nada, que es propio de aprender y de la madurez del sistema y de la madurez de la universidad de ese estudiante se formó. Entonces, es sumamente importante que sepamos que cuando hablamos de la iniciativa de archivos abiertos, es fundamentalmente para el acceso gratis a las revistas científicas. Aunque el movimiento no está restringido a eso, que hay diferentes modalidades, uno tiene que saber que la única manera que va a producir información de calidad es teniendo a mi disposición información de calidad con la que yo pueda comparar mis resultados. ¿Estamos claros? O sea, que en este caso nosotros no podemos hablar de ningún nacionalismo per se. O sea, la información científica no tiene nacionalidad, la ciencia no tiene nacionalidad, aunque los resultados de algo puedan beneficiar más una nación que otra. En sentido general, los resultados de la ciencia benefician a toda la humanidad. Aunque en algún momento algún resultado de una investigación científica se pueda desviar hacia algo que pueda hacer daño,
pero en general el resultado de esa investigación lo que se trató es de que aumentara el nivel de conocimiento que tiene la humanidad sobre la naturaleza y entonces que sobre esa base podamos sacar más provechos. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, cuando yo digo que la naturaleza es perfecta, es que la naturaleza, lo que sea que ocurra en la naturaleza, es parte de su dinámica. Si se destruye un planeta, eso es parte de la perfección de la naturaleza. Si se construye un planeta, es parte de la perfección de la naturaleza. ¿Por qué tengo que señalar eso? Porque a veces uno le dice eso a algunas personas y entonces te hacen una pregunta y yo lo que les digo es, fíjense, si hay un terremoto o hay un huracán y yo me veo en peligro, es una asustar como el que más. Pero eso no puede darme a mí a decir que eso no es parte de la perfección de la naturaleza. Incluso si me pasara algo, eso es parte de la perfección de la naturaleza, que yo pues, bueno, no quiero que me pase ni que pase de a mí. Pero es un concepto filosófico. Es un concepto filosófico. Exacto. O sea, esa es tu visión filosófica del asunto, pero otro la puede ver de otra forma. sí, puede ver de otra forma. De todas maneras, cuando uno analiza las cosas, es parte de eso. O sea, y nosotros se construyó todo el universo sobre esa base de destruir y construir. Fíjense, la revista Nature abrió un foro electrónico en 2001 para discutir acerca de futuras publicaciones científicas de las políticas de archivos abiertos. ¿Qué va a pasar con las publicaciones? Y nosotros vemos que se han fortalecido, han surgido muchas revistas, pero cuidadito, han surgido muchas revistas que a veces usted las ve y cuando empieza a leer, ve que cometen errores graves. Por esa razón, es importante el acceso abierto, tienen siempre que estar vigilantes en la calidad. Yo he recibido, por ejemplo, revistas de diferentes países, algunas de Medio Oriente, otras de África, hay revistas muy buenas también, pero hay otras que cuando tú empiezas a leer, tú encuentras una serie de defectos. En algunos casos me he atrevido a escribir muy políticamente, en el sentido de decirle, mire, yo creo que aquí hay un error, por tal y tal razón, porque hay que tener cuidado. Aunque uno piensa que en ciencia las cosas se pueden decir abiertamente, no necesariamente, porque se puede herir susceptibilidad. Y hay algo que me han respondido que es verdad, que si le pueden ayudar en una u otra cosa. Y entonces eso es importante. Pero quiero decir que cuando usted ve algo de acceso abierto, piense primero en la calidad y para ver la calidad tiene que asegurarse qué es calidad en la producción científica, qué es calidad en la publicación científica. Y repito, la calidad empieza y no es lo más relevante en sentido general, pero empieza con que esa revista respete sus propias reglas editoriales. ¿Está muy claro? En torno a la búsqueda de información científica, nosotros señalábamos un ratito el director Open Access Journal. Yo creo que si hay internet, pero quisiera buscar en este y buscar en el PNAS, que ya el miércoles salió un número nuevo de esta revista, repito, desde el año 1915. Entonces, que nosotros veamos cuáles son los lugares, las páginas web, las direcciones web en las que podamos buscar ese acceso a esa información, pero que veamos dentro de todo lo que hay cuál es la calidad de lo que se produce. Otra cosa importante es que aunque los libros tienen información vieja, uno puede tener lugares en donde hay acceso abierto a libros y que yo encontré una página, por ejemplo, en la que hay más de 20 millones de libros y artículos científicos. Es importante que uno lo tome en cuenta, que se llama bookzz.org. Puedo buscar eso ahora. Yo no he buscado nada en español, no quiere decir que no exista, pero como el lenguaje de la ciencia usted sabe que es el inglés, obviamente voy a encontrar varias cosas en inglés, voy a encontrar de muchas áreas. Quiere decir que también hay acceso abierto en los libros. Y le voy a decir algo. Yo compré un libro solo electrónico por $40 y por alguna razón no lo pude bajar y después por curiosidad fui en BookZZ y lo bajé gratis.
Sí, bookzz.org. Entonces usted puede, después que llegue, buscar el tópico de lo que usted quiere. Puede bajar, le permite bajar hasta 10 diarios, si usted se hace miembro. Y por alguna razón, yo no sé, ayer me llegó una información diciendo que me habían hecho miembro especial y yo puedo bajar, si, o sea, quizá le pueda pasar a uno de ustedes también, si empieza a bajar en algún momento. Yo no sé cuál es la razón por la que me dijeron que puedo bajar sin límite, pero me dijeron que escribiera una serie de cosas ahí sobre mí, no le escribí. Después que me han dicho eso, me dijeron que puedo bajar sin límite, pero usted puede bajar 10 diarios. Usted no va a leer que es libro diario, usted puede tener necesidades, muchas cosas, usted va a bajar 10 libros diarios desde hasta el año 2011, yo he bajado el 2012, que en general otro libro de su área del 2012 es una buena cosa, estamos claros, y le ayuda mucho con su formación y con la educación si usted tiene que impartir docencia. Y aunque los accesos abiertos, yo les he hablado de los videos, entre otras cosas, yo quise concentrar en el acceso a la literatura científica, pero si yo tengo que impartir una docencia, por ejemplo, yo imparto el desarrollo embrionario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y muchas cosas que yo tengo que explicar, yo hago un video y lo muestro, y me resulta mejor después de hacer la explicación del lugar. Después que le hago mi explicación, pongo el video y me resulta muy importante. Me ayuda bastante, aunque claro, a veces tiene que explicar uno mucho más, porque una parte de los estudiantes no sabe lo que es. Entonces, aquí he enseñado que en países en desarrollo se han dado varios pasos en ese sentido, desde los archivos abiertos, que aunque algunos no impliquen en su totalidad acceso gratis, se realiza a bajo costo. Y nosotros podemos tener, dentro de lo que llamamos Green Access y Gold Access. El Green Access es que el último borrador del trabajo que voy a publicar, el que mandé, que me dijeron que me van a aceptar para publicación, la editora, y yo, si tiene esa política, le he pasado mi derecho de autor, me permite que yo lo ponga, ese borrador, que lo ponga, borrador en inglés habla todavía del manuscrito, que a veces uno traduce así, para que, aunque uno pueda decir eso, los manuscritos de escrito, de todas maneras eso es irrelevante. Entonces, yo lo puedo poner gratis y tiene la misma información. El asunto es que no va a tener la página donde está, el número de páginas que está publicada, tendría que ver otras cosas. Por ahí múltiples modalidades, incluso que yo pueda pedirle al autor o a los autores que han pasado, en muchísimos casos, puedo pedirle el artículo. Lleva más tiempo, pero si hay un artículo que me resulta difícil de obtener, le puedo pedirle al autor o a los autores, al autor principal, que me lo envíe, y regularmente te lo envían, porque eso se hace sumamente importante. Yo he señalado, por ejemplo, yo escribí un libro que se llama Desarrollo Histórico de la Biología, un análisis epistemológico del desarrollo de las ciencias biológicas, y yo tengo 46 páginas de literatura citada. Ya hay mucha información vieja, pero hay mucha información nueva, y yo no tuve que comprar algunas de las que estaban suscritas, pero después nada más no tuve que comprarlas porque yo no iba a poder manejar económicamente todo eso. Y fue, si no podía conseguirlo en la revista a la que estoy suscrito, o no podía bajarlo de la web, no tenía más grande de publicar el autor, da trabajo, pero usted le pide que le envíe uno habla de un reprint que se usaba mucho cuando era separada, que era a mano, de todas maneras se sigue utilizando el mismo término, y regularmente el colega te lo envía. Solamente no te lo envía, y es importante que uno tome eso en cuenta. Si tú vas a escribirle algo, decirle para qué tú lo necesitas, si tú le dices a un investigador que te mande todo lo que haya hecho sobre todas esas cosas, vas a que tú estás loco. Claro, tiene que ser específico, si quisiera conseguir tal artículo y algunos otros relacionados con ese tópico, porque usted hace una investigación en este tema para que sepa que no va a perder su tiempo en enviarte el artículo. A veces tomarse un tiempo, alguien que está muy ocupado
muy centrado en su investigación, tomar su tiempo en responder, enviarte una copia del artículo, implica algún sacrificio, entonces tienes que demostrarle que tú estás en capacidad de leer el trabajo, de asimilarlo y que tiene un colega con el que puede interactuar. Eso es sumamente importante, por eso te lo envían. Que a veces te envían eso y después te preguntan si ya tú publicaste eso, le dijiste que iba a publicar, porque quieren interactuar contigo, ver lo que tú hiciste, y eso es importante. Entonces, hay múltiples iniciativas, por ejemplo, los museos de historia natural, el Museo Americano de Historia Natural, que ha publicado hacia varias publicaciones que tienen que ver con zoología y con registros fósiles, muchos de los cuales son muy famosos en el mundo, muchos artículos que se publicaron al inicio del siglo XX, y lo tenía impreso. Cuando lo digitalizó, ya lo ha puesto todo a disposición de toda la comunidad científica, y créanme, aunque eso no suena mucho a veces en sitios de ser muy fuerte en salud, etcétera, esas informaciones que se han generado, producto de investigaciones que se han hecho en un museo, han hecho un gran aporte al conocimiento de la humanidad, por lo tanto al desarrollo de la humanidad. Claro, pero te da la opción, tú observas también le da la opción a nosotros buscar resultados en español. ¿Cómo? ¿Le da opción? Le da la opción de buscar resultados en español también. Para científicos y bibliotecarios. Un asunto importante que mucha gente no se da cuenta, que el bibliotecario es un aliado de la ciencia. El bibliotecario ya dejó de ser alguien que te va a buscar una ficha y te va a anotar algo. El bibliotecario incluso quien te hace las investigaciones sobre el impacto de una publicación o el impacto de una comunicación científica, el impacto de una revista, el impacto de un libro, es el bibliotecario. Quiere decir entonces que también te hace investigación, no tiene que tomar eso en cuenta. Claro, no cometer el error de alguna gente que ha aprendido alguna de esas cosas y no lo ha asimilado bien, y es entonces que el bibliotecario sea el que te entrene al científico en lo que es hacer ciencia. Y hacer ciencia te entrena a quien hace ciencia. Tú vas a hacer ciencia, aprendes como se aprende en el río, trabajando como el herrero, ¿verdad? O sea, hacer ciencia y trabaja, por eso el que está en un programa doctoral tiene un mentor, ¿verdad? Trabaja con un equipo, porque aprende a hacer la investigación como quien está haciendo investigación, que es que te va a decir todas las rutas por las que hay que irse y cómo se hacen las interpretaciones del lugar, y obviamente para eso usted participa en los foros científicos, entre otras cosas, para usted aprender cómo se hace ciencia. Entonces, los canales para las comunicaciones académicas. La académica propiamente dicho, que ya esas son trabajos publicados, impresos. Cuando digo impreso, por favor, lo digital lo estoy considerando impreso. Estamos claros aquí, ya está publicado. Conferencias, prosiguiente conferencia, que es si yo dentro de una conferencia se trata un tema y a cada uno de los invitados le digo que me escriba artículos sobre ese tema, yo lo compilo todo en un libro, eso es un prosílico. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Monografías de investigación. Regularmente las revistas científicas no te aceptan trabajos muy largos. Yo le presenté el PNAS, que es un caso excepcional. Regularmente el artículo ahí, por si National Academy no tiene más de 6 páginas y son muy económicos, ¿verdad? El abstract lo dice abstract, la introducción lo dice introducción. En la literatura citada te economizan lo más que se pueda, porque como tienen mucha demanda, imagínense producir 22.000 páginas en un año. Si usted divide 22.000 entre 6 aproximadamente, ¿verdad? Dar una cantidad de artículos bastante alta, y obviamente también se va a dar cuenta de cuántas personas de calidad han publicado ahí trabajos que se citan, como por ejemplo decir casi igual que el de Watson y Crick. Usted va a decir, pero es un atrevimiento decir que se cita casi igual como el de Watson y Crick. Hay un científico que murió en el año 2012 llamado Carl Woese, que propuso un nuevo grupo de microorganismos haciendo trabajo de biología molecular, y casi todos sus trabajos los publicó en PNAS, y
en lo que es biodiversidad, lo que es microbiología, a todos los niveles, difícilmente uno vea 3 artículos sin que esté citado, aunque sea en uno de los trabajos que realizó. Quiere decir que eso es sumamente importante. Entonces quiere decir que es una revista de altísimo impacto. Reportes de investigación, papeles, artículos en los que se esté trabajando, tesis y disertaciones, que eso es ya literatura gris. Tanto los artículos que estoy trabajando como las disertaciones y tesis son literatura gris. Patentes y estándares. Entonces son los diferentes canales mediante los cuales se puede llegar, pero uno tiene que tomar en cuenta que aunque todo eso puede ser relevante, los más relevantes para como literatura científica, para el avance en sentido general, sin hablar de particularidades, aunque puede haber particularidades, son en orden de importancia las revistas académicas, las revistas científicas, los proceedings de conferencia y las investigaciones monográficas, que también puede ser que una revista decida publicar algo que sea bastante largo sobre un tópico, que sea de un solo autor, o publicar un proceeding que sea de diferentes autores pero sobre un mismo tema, y eso es importante que lo tomamos en cuenta. Aquí me habla del ciclo de vida de la investigación, un diagrama de la investigación, sobre la idea, los patrones, el propósito de escribir. Entonces pero mucha gente no interpreta que cuando usted se está formando, tiene que hacer con usted 2 cosas. Primero, enseñarle cómo se escribe y cómo se enseña. Los reglamentos de programas doctorales tienen una sección, tienen un aspecto en el que de alguna manera el estudiante tiene que involucrarse con enseñar, que sea un curso de laboratorio, pero todo lo que no le guste, y las publicaciones. Entonces, de las publicaciones, él dice que nacen nuevas ideas. Yo puse en ese libro que hice referencia que el punto más importante para mí que hizo que la investigación científica alcanzara la dimensión que tiene son las publicaciones científicas. Alguien me dijo que no, le dije que me gustara, ¿por qué no? Creo que son las publicaciones científicas porque ahí es que tú comunicas los resultados de lo que tú tuviste y los demás se dan cuenta de eso, no para que pase de boca en boca. Por lo que dije hace un ratito, aunque obviamente todo trabajo científico tiene sus errores y el proceso de investigación todo lo que implica, y eso es sumamente importante. Esto, todos los diagramas que estoy presentando son de ese entrenamiento que publicó la UNESCO para bibliotecarios y para científicos, y obviamente más dedicado a científicos jóvenes, que no quiere decir que un científico que no sea joven no pueda necesitar de esto, porque estoy señalando que científicos jóvenes necesiten más de este tipo. Científicos jóvenes, obviamente, una gente que está iniciando, que está recién graduado, a eso me refiero, no necesariamente asunto de edad, porque una gente de 50 años puede, o 60 puede, no es tan fácil, pero puede adquirir su doctorado o empezar a hacer investigación, y en ese sentido es un científico joven. ¿De acuerdo? Entonces, tipos de artículos académicos, ¿verdad? Artículos de investigación, artículos de revisión. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo de revisión y un artículo de investigación? Si yo, por ejemplo, como Fabric, como trabajó con los nanotubos de carbono, con lo que ha trabajado con el Yaman, hace determinados ensayos, o toma determinadas muestras y reporta los resultados de haber hecho esa investigación, eso es un trabajo de investigación. Ahora, si yo quisiera discutir, por ejemplo, si hay algunas fallas en la teoría de la relatividad, por decir algo, me voy a meter muy profundo, porque mientras más profundo me meto en física, más probabilidad tengo de meter la pata. Si me meto profundo en biología, son menores, no es que no la vaya a meter, son menores. No, si no me entienden, que yo tampoco me entiendo.
Porque yo no soy físico. No por eso. No, pero no. Bien, entonces, y quiere exponer diferentes puntos de vista, porque, por ejemplo, hay que reconceptualizar una serie de cosas, entonces eso es un artículo de revisión. ¿Estamos claros? Eso es un momento importante. Hay otra serie de eso, como comunicaciones cortas, y esas comunicaciones cortas, depende de la revista, puede tener diferentes tamaños, pero regularmente son artículos que no pasan de 3 o 4 páginas. Pero, repito, depende de la revista, pero yo les dije que inclusive en ese Academic Science un artículo regularmente no pasa de 6 páginas, pero ahí condensan bastante. Entonces, esas comunicaciones, si yo estoy haciendo una investigación y hay algo que surge como resultado de eso, que yo no lo vaya a poder publicar en un artículo más amplio, o que sencillamente quiero tener eso ya como un conocimiento producido, yo puedo reportar una revista como un reporte corto o como una comunicación corta, y eso es válido en ciencia, que de hecho lo que hace de un artículo que sea bueno no es la extensión, porque por ejemplo el trabajo de Watson y Crick tenía una página y media en Nature y se han escrito millones de páginas en relación a eso. Digo, no solamente lo de él, han escrito millones de páginas, no necesita eso. Quiere decir que no es la extensión del artículo, sino la calidad de lo que se está produciendo, cuál es el impacto que tiene. Entre muchas otras cosas aquí, quiero hacer referencia a la revisión del libro, en lo que yo creo que nosotros estamos muy flojos en eso. O sea, aquí no se hace mucha revisión del libro. Yo he intentado en varias ocasiones que tomemos así, incluso después que he escrito algunas revisiones, no las he publicado, pero lo que mantiene la dinámica en torno a la calidad de los libros que se están produciendo en el mundo es que usted haga crítica a esos libros, que puede al final decir si las bondades pesan más, si las fortalezas pesan más que las debilidades, usted recomienda que se utilicen. Si las debilidades pesan más que las fortalezas, entonces usted recomienda que no se utilicen. Claro está, siempre cabe la posibilidad de que si yo pertenezco a una corriente filosófica y ese libro enfoca algunos aspectos de una corriente filosófica a la que yo soy contrario, que yo diga que eso no debe ser, entonces uno tiene que ser cuidadoso en ese sentido, porque usted sabe que la ciencia corresponde a corrientes filosóficas. O sea, cuando usted postula una hipótesis, usted está respondiendo a una corriente filosófica, eso es sumamente importante. Entonces, en muchísimos casos, y a veces incluso aunque uno no quiera, si lo que se está planteando corresponde a una corriente filosófica diferente a la que yo concibo, si no soy suficientemente abierto, pues puedo decir que eso no se utiliza, no quiere decir que no sea de calidad lo que se produjo ahí, estamos claros. Porque por ejemplo hay muchos, en mi área, algunos biólogos muy famosos, incluso el más famoso quizás de los biólogos que hubo en el siglo XX, que murió en el siglo, nació en 1904 y se murió en el 2005, fue Ernst Mayr. Yo creo que aunque fue muy prolífico, creo que hubo muchas cosas que señalan que son descabelladas, pero sigue siendo famoso y hizo muy buenas producciones de tipo. Un artículo, las personas involucradas en el proceso de publicación. Entonces es sumamente importante que esté el autor, el editor, el que hace la revisión de pares, que hace como referir, quien publica, el que da el dinero para eso, que es sumamente importante, quien provee los fondos para hacer investigación, lo que publican en línea, entre otras cosas, y hasta llegar los que hacen publicaciones sobre ciencia, por ejemplo, en los periódicos. Es sumamente importante que usted haga apropiación, si usted publique para que se haga apropiación social de la ciencia, porque usted tiene que comunicar al que no es del área de ciencia la importancia de lo que usted hace. Usted tiene que convencer a los niños y los jóvenes de que es importante hacer ciencia y que ellos deben entrar ahí. A los políticos que entiendan qué es hacer ciencia, y a la gente común
que entienda que hacer ciencia, invertir dinero en hacer ciencia, no es botar el dinero. Tiempo de... Ya. Ya, Ok. digo, ya será antes de pasar, pero estaba tan interesante. Fabri me regaló un tiempo. No, yo le dije que me encargó a Fabri de que me controlara, pero bueno. No, si yo no lo hubiese hecho tan informal, quizás me da el tiempo, porque no sé si se dieron cuenta que No, que está interesante. Bien, entonces, nosotros son estos aspectos que debemos tomar en cuenta en lo que es las personas que están involucradas en un artículo. Y por ejemplo, eso de proveer fondos, no solamente que te provee fondos para hacer la investigación, a veces la revista también es apoyada económicamente por un grupo de instituciones. Entonces, como ahí se habla de la relevancia de proveer fondos, yo quisiera insistir en todo lo que pueda en la comunidad científica dominicana, en el sector académico, que ese fondo que existe en el ministerio no es un fondo de ninguna de las personas que están trabajando ahí en este momento, ni es suyo en particular, pero es de todo el mundo, y que el país perdería mucho si eso se pierde. Entonces, usted debe hacer, primero, si está dentro de la ciencia de este tema, ver cómo funciona el proveer fondos, tratar de que eso no se corrompa, eso es sumamente importante, de que no se corrompa y de que sobreviva a cualquier periodo de gobierno, sumamente importante, porque eso es bien para el país, o sea, no tiene que ver con ningún presidente particular. Y fíjese, está hablando de una persona que está trabajando y ahora está a cargo de eso, pero estoy señalando que es importante que uno tome eso en cuenta, porque uno encuentra mucha gente, incluyendo jóvenes, que dice, bueno, acá se ve una gran diferencia y sin eso yo no hubiese podido hacer una carrera científica aquí. Fabri quizá pudo hacerlo en otro país, eso no es real, pero sin eso yo no puedo hacer una carrera científica aquí. Es decir, entonces que nosotros tenemos cosas que cuidar, ¿verdad? O sea, cuando digo cosas, no estoy diciendo que la gente somos cosas, pero estoy diciendo que tenemos muchos aspectos, ¿verdad?, que cuidar. ¿Y quiénes lo tienen que cuidar? Sobre todo los que están fuera de allí. Decir, no, eso es un asunto que hay que preservar, y aunque siempre hay cosas que mejorar, pero tenemos que cuidar, porque si eso se pierde, ya, por ejemplo, Fondocid ha comprometido más de 1.000 millones de pesos, que son como 25 millones de dólares, como 30 y tantos millones de dólares, nada más durante toda su existencia. Pero como usted pasa de 0 a 1, claro, como diría alguien que sepa mucha matemática, eso es un crecimiento infinito. Ya no vamos a tener a partir de ahí un crecimiento infinito, porque ya tenemos otros puntos, pero nosotros pasamos de eso. Y yo le voy a decir, casi para finalizar, que cuando Fondocid estaba empezando, vino el director de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur a la República Dominicana y me preguntó que cuánto invertíamos en investigación. Y yo le dije que aproximadamente $486,000 en un año lo habíamos comprometido. Y le digo, pero yo le doy $2 millones a mi asistente de investigación para que lo gaste en investigación. Digo, sí, pero eso es su asistente de investigación. Mándamelo aquí que yo haga. O sea, y en otra ocasión, en el 2011 en Alemania, me tocó exponer cuánto invertía República Dominicana en investigación. Nosotros habíamos pasado a invertir $5 millones, pero me tocó, ¿sabe detrás de quién? Detrás de Brasil. ¿Sabe cuánto invertía Brasil? Pasó a invertir $1.000 millones a $2.000 millones por año. Y yo les dije, yo me siento muy orgulloso de estar detrás de ellos, porque nosotros pasamos de 0 a $5 millones. ¿Estamos claros? ¿Cuánto era eso de Producto Interno? Yo no me he puesto en calcularlo porque me daría grima. Somos uno de los últimos. Obviamente. Entonces es el proceso de revisión de pares, cuando se somete el artículo, las acciones de los editores, que es importante que sepamos, cuando usted somete un artículo para publicación, el artículo, si no pasa editorial, lo editorial, usted lo puede devolver, y no quiere decir que el artículo no sirve, es que yo te dije, juégame con estas reglas, y usted me las rompió, entonces yo no tengo por qué revisarla, que a eso yo espero que llegue Fondocid. Por ejemplo, yo te digo, cítame de tal y tal manera, y si tú me lo citas de otra manera, ya yo no tengo por qué seguir revisando, porque voy a perder mi tiempo. Yo tengo unas condiciones editoriales,
Yo tengo como, decirte cómo tú pongas literatura citada. Yo tengo una serie de cosas, decir cómo tú lo pones, incluso cómo poner la figura. Si tú empezaste a llorarme eso, yo te puedo decir, no, yo no voy a seguir revisando, yo no voy a perder mi tiempo, ni voy a poner a mis revisores de pares a que pierdan el tiempo. Sumamente importante, por eso yo insistí bastante, he insistido bastante en la parte de que las revistas sigan sus propias líneas editoriales. Bueno, pero con revisiones de pares te pueden decir también esto y esto, cámbiamelo, no, acláramelo y te lo devuelvo. No es papel el revisor de para hacerte revisión editorial. No, la revisión editorial es una cosa, la revisión de pares. Después que manda el revisor, porque a mí me lo han devuelto y me lo han dicho y yo lo devuelvo y cuando la da que lo que me están diciendo, me dan ok. Evidentemente que sí, pero yo me estaba refiriendo inicialmente a que usted tiene, lo primero que tiene que hacer es si ellos te dicen, 500 palabras, tú lo mandaste en 3 días, te lo devuelves. Exactamente, por eso ese es el inicio. O sea, tocas esa puerta. Si no lo hiciste como te dijeron, te lo van a devolver. Por eso yo no quiero decir que no sirve. Y en cuanto a los cambios, por ejemplo, yo he tenido artículos, yo tuve un artículo que duró 2 años rondando, y yo lo sometí para publicación y al final me hicieron 16 recomendaciones. Y yo dije, yo voy a hacer 10, las otras 6 hay que hacerlas. Yo no lo voy a hacer porque cambia todo lo que yo quiero decir. Y me dijeron, está bien. O sea, no es tú negarte a hacer todo, pero a veces la persona puede interpretar que tú quieres decir A y no, tú no quieres decir de Z. O sea, hay un problema y que tú tienes que saberlo defender y no decir, bueno, porque yo quiero que lo publique, hay que lo publique. Si te desvirtúa lo que tú quieres decir, cuando lo publiques, dile que no. O sea, que tú no lo vas a cambiar. O que yo me acuerdo una vez que alguien con eso me hizo una prueba porcentual y yo le mandé a preguntar a la editora qué significaba. Y dice, bueno, que uno de los revisores de pares quiere que tú pongas ese porcentaje. Digo, mira, yo lo voy a poner dentro de las 10 que yo acepté, pero eso ni de suma ni de resta. Yo creo que no hace absolutamente nada ese porcentaje ahí. No hace absolutamente nada. Y todavía considero que no hace nada de ese porcentaje ahí. Entonces, eso es importante. Entonces, lo que sigue la revisión editorial, la revisión que se puede hacer, que tiene la revisión de pares, y obviamente hay un jefe de eso, que es el editor en jefe de la revista. Y si es una sociedad científica que tiene diferentes áreas, pues tú puedes tener jefes de edición, o sea, editores por especialidad. Entonces, ese es el que lo envía a los demás y puede hacer su propia revisión, pero lo envía a las revisiones de pares, que son ciegas, pero a veces te hacen algunos comentarios que tú quieres decir, ese comentario no lo puede hacer otra gente que esta, si tú conoces a la gente de tu área. No hay otra forma, no hay otra gente que pueda hacer el comentario que no sea ella. Y si es escrito, yo en el 97 publiqué un artículo que alguien me escribió varias cosas a mano, y yo le dije, bueno, esto supuestamente es anónimo, pero ya esa letra no son anónimos para mí, no son anónimos. Porque hay gente con la que tú estás interactuando y ya tú decís, bueno, eso no es anónimo. Los métodos de revisión de pares, que puede ser ciego, simple o doble ciego, y puede ser abierta, con aspectos de con prepublicación o postpublicación. Es decir, que son aspectos que uno tiene que dominar en torno a la producción científica, que muchas veces uno piensa, bueno, producción científica es publicar algo y ya, pero uno no se da cuenta de todo lo que ha habido en todo el proceso y debe tomarlo en cuenta. Entonces, ¿por qué la producción científica de calidad es importante? Y cuando hablamos de archivos abiertos, nosotros debemos ver que es fundamentalmente abierto, acceso a información científica de calidad, que está en las revistas científicas, y puede haber libros que hayan sido publicados por grupos de personas, con los ProCivic, pero que en sentido general, cuando hablamos de ese acceso a la información científica, nosotros necesitamos trabajar bastante con el acceso a la información científica de calidad. Creo que esta disponibilidad de revistas científicas, yo lo voy a dejar los trabajos en donde está todo eso, creo que ese está en el número 1, para ya darle paso a quien siga. De la relación costo-efectividad, índice costo-efectividad, eso, la actividad idealizada del modelo de ciclo de vida de la actividad idealizada de la investigación científica,
aspectos relacionados con el acceso abierto, las diferentes modalidades de acceso abierto, ¿verdad? Si es todo open, green open, hybrid open access. El hybrid open access es, por ejemplo, el Wiley and Son. Usted tiene que hay artículos que pueden ser de acceso abierto y otros no, depende. Si el autor o los autores pagaron para que sea acceso abierto, eso es open access. Si el autor no pagó para que fuera acceso abierto, usted tiene que comprarlo. Pero en ese caso es el autor quien establece eso, y solamente lo va a hacer si su entidad, si su institución, si su grant tiene dinero para eso y usted considera que es relevante hacerlo. Todo lo que son con fondos federales de Estados Unidos tienen que ir. Sí, pero que es importante que yo señale, porque si estoy hablando en general y estoy hablando de República Dominicana, puede ser que Fabric quiera que un artículo de ese acceso abierto, pero él diga, pero si yo invierto $3,000 ahí, me va a hacer falta para tal cosa, no lo voy a invertir, que la gente se la busque, en términos vulgares, que la gente se la busque para tener acceso a eso, ¿no? Porque para nosotros $3,000 puede implicar mucho en términos de lo que necesite en nuestro laboratorio, el equipaje de los reactivos que yo necesite. Pero en otros sitios también es importante, pero no es tan relevante. Es como mucha gente que va, por ejemplo, aquí a Estados Unidos, voy a poner en Nueva York, que vaya a Europa, y se encuentra con el escenario que tiene un familiar ahí que a veces le mandaba mucho dinero y pensaba, bueno, que ese familiar tiene de todo, pero después la gente va y ve que el familiar, $20 le cuesta mucho deshacerse de él, porque $20 cuesta. Usted puede comer unos cuantos días con $20. Yo comía como estudiante de posgrado una semana con $20. Entonces quiere decir que $20 significa mucho. Pero una cosa como usted habla institucional y otra cosa es lo personal. Los modelos de negocio, ¿verdad? Si es Open Access Repository, Open Access Journals, etc. Entonces, ¿cuáles son los modelos de negocio que hay? Que yo no voy a discutir, que tienen que ver con los aspectos relacionados con lo que se tenga que gastar. No importa que sea que lo tengan que gastar, ¿verdad? O sea, por eso se habla, o sea, para que la cosa sea de acceso abierto, que haya repositorios, etc., alguien tiene que gastar fondos, aunque no se haga de mi dinero. Si Fabric tiene un proyecto de 12 millones de pesos y tiene un estudiante de doctorado o de maestría que le está proveyendo todo, aunque él no le llegara a pagar a ese estudiante, cuando se contabilice esa investigación, eso puede salir hasta por $1 millón. Y el estudiante te puede decir que hay gente que no ve eso. Eso me salió gratis. A ti. Eso no salió gratis, ¿verdad? O sea, a ti tú no gastaste nada, pero eso no salió gratis. Por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí, ahora, y probablemente ninguno de nosotros está pagando, ni a ninguno de los que van a exponer aquí le están pagando. Pero esto no está gratis, esto no es gratis. Alguien lo está pagando. ¿Estamos claros? Indicadores basados en las citas. Entonces, los indicadores de la producción científica son sumamente importantes y eso hay que medirlo. Nosotros empezamos a tener, de no tener casi ninguna presencia, de Fondocir se han producido más de 50 artículos en revistas indexadas. Pasar de cero, repito, eso no es tan relevante si usted ya tiene algo andando, pero pasar de 0 a 50, créanme que cuenta. ¿Estamos claros? Y entonces, para dar el paso y agradecerle a ustedes el tolerarme durante este tiempo. Muchas gracias.